Muy buenos días para todos los que se conectan con nosotros a través de la plataforma Meet, aquí en Diálogo Jurídico y Derecho de Propiedad. Saludamos a todos ustedes, igualmente los que se conectan a través de la plataforma Facebook, los que se conectan a través de Instagram, de Twitter, los que nos ven en YouTube. Un saludo para todos ustedes. Transmitimos aquí en vivo y en directo desde el Centro Empresarial Derecho y Propiedad, ubicado en la ciudad de Bogotá, para todos ustedes en esta capacitación que realiza el Centro de Estudios de Derecho y Propiedad a nivel nacional, relacionado con el tema ¿le debo pagar alimentos a mi expareja? Para esto nos acompaña la doctora Luz Angélica Velázquez de la ciudad de Santa Marta. Doctora Luz Angélica, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días para todos los presentes. Bueno, muy contentos de estar el día de hoy aquí viéndolo a usted, acompañándonos a nosotros para hablar sobre este tema tan importante relacionado con los alimentos que debemos pagarle a nuestras exparejas o a las exparejas. Le agradecemos mucho que nos acompañe, como les decía, desde la ciudad de Santa Marta, nuestra jefe regional de esa ciudad. Y bueno, mientras tanto, vamos saludando a todos los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Bogotá, desde la ciudad de Cali. Un saludo especial para todos ustedes. Igualmente los que se van conectando con nosotros desde las diferentes ciudades del país, desde Villavicencio, desde Bucaramanga, desde Santa Marta, desde la ciudad de Pasto, desde la ciudad de Popayán, desde la ciudad de Melgar, desde la ciudad de Barranquilla. Un saludo para todos ustedes. Les agradecemos estar con nosotros desde la ciudad de Ibagué, desde la ciudad de Villavicencio, desde la ciudad de Cúcuta, desde todas las zonas de nuestro país donde derecho y propiedad hace presencia. Les agradecemos a todos ustedes. Ya saben que si tienen algún caso, alguna situación, algún proceso, que quieran que abogados expertos, en este caso como la doctora Luz Angélica Velázquez, puedan resolverle y encontrar la solución a sus problemas, brindándole todas las alternativas del caso. No olviden consultarnos a nosotros, expertos profesionales aquí en derecho y propiedad, que están dispuestos a ayudarle en cualquier parte del país, en las principales ciudades del país. Incluso hemos ayudado a personas que se encuentran en el exterior y desean realizar trámites aquí en Colombia. No olviden que también nos pueden encontrar, se pueden comunicar a los teléfonos, se pueden conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales, pueden conectarse a través y conocernos más a través de nuestra página web www.derechoypropiedad.com. Lo importante es que usted pueda encontrar la solución a cada uno de sus problemas. De pronto, si no son suyos, si son de un amigo, si son de un familiar, si son de un conocido, cuéntenle que existe Derecho y Propiedad, que es una empresa que apoya a todos sus usuarios a encontrar la solución de sus problemas. Entonces, bueno, doctora Luz Angélica, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muy contento realmente por recibir una capacitación de parte suya. Y quién más que usted, abogada especialista en Derecho Procesal, para explicarnos todo lo relacionado con si le debo pagar alimentos a mi expareja. Muchísimas gracias, doctora. Que esté muy bien. Muchísimas gracias por la presentación, gracias por la invitación. Entonces, bueno, como ya el doctor Kevin lo dijo, el día de hoy vamos a tratar el tema, ¿le debo pagar alimentos a mi expareja? Y para esto, pues, es importante que conozcamos quiénes tienen derecho a recibir alimentos de acuerdo con nuestra normatividad aplicable al caso. Para esto, entonces, vamos a ver que el artículo 411 del Código Civil nos dice que se deben alimentos pues a los hijos, a los padres, al cónyuge o compañero permanente, y nos dice en el numeral cuarto que se le deben alimentos al cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin su culpa a cargo del cónyuge culpable. ¿Qué quiere decir esto? Que en el divorcio puede existir un cónyuge que fue el causante de la separación, y a ese lo denominaremos cónyuge culpable, y un cónyuge inocente, es decir, aquel que no tuvo la culpa del divorcio. Entonces, de acuerdo con lo que nos señala este artículo, es posible imponer una sanción, una cuota alimentaria al cónyuge que dio lugar al divorcio, o sea, al cónyuge culpable. Entonces, hablaremos en esta charla jurídica sobre esos casos en los cuales se le debe suministrar una cuota de alimentos a la expareja después del divorcio. Y para esto, pues, es importante también que tengamos presentes las causales de divorcio que se encuentran en nuestro artículo 154 del Código Civil, en el cual podemos ver que existen 9 causales en total. Y la jurisprudencia de las altas cortes nos ha hecho una clasificación de esas causales en 2 grupos, unas causales objetivas y unas causales subjetivas, las cuales
también trataremos cada una de ellas. Las causales subjetivas, es importante hacer claridad que estas causales son aquellas que se derivan del incumplimiento de la obligación o de los deberes de alguno de los esposos, y a este grupo, pues en este grupo tenemos las causales primera, que son las relaciones sexuales extramatrimoniales, la causal segunda, que es el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y también como padres. La causal tercera, que son los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. La causal cuarta, que es la embriaguez habitual de uno de los cónyuges. La causal quinta, que es el uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo que sea por prescripción médica. Y la causal séptima, que es toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, ya sea a un descendiente o a personas que estén bajo su cuidado y que convivan bajo el mismo techo. Entonces, nos ha dicho la Corte que estas causales solo pueden ser invocadas al momento de presentar la demanda de divorcio por el cónyuge inocente. Como ya lo vimos, es aquel que no dio lugar a la separación. Y de acuerdo con el artículo 156 del Código Civil, este artículo nos dice que el divorcio solo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan. Entonces, solamente se puede mandar el divorcio bajo estas causales, como ya lo decíamos, por el cónyuge inocente, pero con el fin de obtener un divorcio, digamos, a manera de censura, un divorcio sanción que es llamado muchas veces para que se le sea impuesta una cuota alimentaria al cónyuge culpable que sí dio lugar a esa ruptura del vínculo matrimonial. Ahora bien, pues la ocurrencia de estas causales debe ser demostrada ante el juez de familia con las pruebas necesarias para cada una de ellas. Por ejemplo, si yo alego la causal tercera, que nos habla de los ultrajes, del trato cruel y los maltratamientos, pues deberé contar con las pruebas necesarias que soporten efectivamente que esos hechos sí sucedieron, es decir, pues si fue un maltrato psicológico, pues si fue un maltrato físico, debo contar pues con las pruebas, si me golpeó de pronto fotografía o historia clínica, si fui al médico, historia clínica si fui a una consulta psicológica por esos maltratos, en fin, testigos que hayan presenciado de pronto los hechos, todas las pruebas pertinentes para lograr demostrar que efectivamente esa causal sí se configuró. Y asimismo, pues el cónyuge que es acusado como culpable tiene derecho a ejercer su derecho a la defensa y tendrá que demostrar también, pues con las pruebas que él considere, manifestar que esos hechos nunca sucedieron o que él no cometió esa conducta. Eso con respecto a las causales subjetivas. Entonces, ahora pasamos a ver cuáles son esas causales que se han denominado causales objetivas. Y de acuerdo con lo que señala nuestra Corte Constitucional en la sentencia C985 de 2010, nos dice que esas causales objetivas de divorcio son la 6, la 8 y la 9. La sexta es la enfermedad o anormalidad grave e incurable que ponga en peligro la salud del otro cónyuge. La octava es la separación de cuerpo, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de 2 años. Y la novena es el mutuo consentimiento de ambos cónyuges para solicitar el divorcio. Entonces, tenemos que estas causales son llamadas objetivas porque cualquiera de los dos cónyuges puede invocarla. O sea, ya ahí sí no existe esa limitación, por decirlo de alguna forma, que solamente puede ser el cónyuge inocente. En estas causales objetivas, estas sí pueden ser alegadas por cualquiera de los dos cónyuges, ya sea cónyuge culpable o cónyuge inocente del divorcio, o pues si no, hablamos del mutuo acuerdo, pues por ambos cónyuges. Ahora bien, vamos a hablar entonces, vamos a hacer énfasis un poco en la causal octava, que es la separación de cuerpos mayor a 2 años. Esta causal, digamos, es una de las causales objetivas que acabamos de ver y ocurre cuando la persona invoca el divorcio
digamos, cuando ha estado separado de su pareja por más de 2 años y que durante ese tiempo no haya tenido ningún vínculo, ninguna relación con ella, es decir, no haya cumplido con sus deberes que la ley le impone como esposo, esposo, o sea, no hayan tenido de pronto relaciones sexuales durante ese tiempo, no existió el socorro ni la ayuda mutua, digamos, del uno hacia el otro durante más de 2 años. Y mediante esta causal, digamos, el cónyuge culpable, que no puede obviamente invocar su propia culpa para conseguir el divorcio, entonces decide esperar que pasen estos 2 años de la separación para luego exigir el divorcio ante un juez. Es muy importante aquí hacer énfasis que cuando usted desee tramitar el divorcio, se asesore con abogados expertos en el tema que le puedan brindar una asesoría personalizada sobre su caso. Abogados como los que tenemos acá en Derecho y Propiedad para que le puedan ayudar y resolver cada una de las consultas. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque han habido pronunciamientos recientes, que vamos a tratar más adelante, pronunciamientos recientes de la Corte, donde, por ejemplo, en esta causal segunda, se ha dicho que cuando el cónyuge culpable demanda el divorcio a través de esta causal, ese cónyuge puede ser condenado a dar alimentos a su ex esposa, aunque se demande el divorcio por esta causal objetiva, que pues en principio no habría lugar a condena de alimentos bajo esta causal. Entonces vamos a hablar de la sentencia STC 442 de 2019 de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual la Sala de Casación Civil conoció un caso, una tutela que fue presentada en contra de una sentencia judicial proferida por el Tribunal Superior de Medellín. En esta sentencia se declaró culpable al cónyuge demandante y se le impuso el pago de alimentos en favor de su esposa como cónyuge inocente, a pesar de que el divorcio había sido invocado con base en esta causal octava. Asimismo, pues, como les decía, en principio, en virtud de cuando la persona invocaba esta causal octava de separación de cuerpo de más de 2 años, digamos que el juez no entraba a valorar los juicios de culpabilidad sobre quién recaía la culpa. Eso no lo entraba a valorar el juez, pero pues a raíz de este nuevo pronunciamiento, el juez, tiene que entrar a valorar cada una de las pruebas y entrar a determinar sobre quién recae la culpabilidad, pues en estos casos de divorcio. Entonces, la Corte manifestó para este caso, esta sentencia, que había quedado demostrado a lo largo del proceso la culpabilidad del demandante en cuanto a la ruptura del vínculo matrimonial, por cuanto él confesó que se le había acabado la chispa y que por esto había decidido irse de su casa. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado con los motivos que nos llevan a solicitar un divorcio y también pues de lo que se confesa a lo largo del proceso. Por eso aquí reitero pues nuevamente la importancia de contar con una buena asesoría jurídica, un buen abogado que le pueda asesorar a usted en estos casos. Entonces, como les decía, a la luz de este último pronunciamiento, la Corte dijo que era deber del juez de familia que conoce los procesos de divorcio y en particular de aquellos procesos que invocaban una causal objetiva como lo es la separación de cuerpos de hecho por más de 2 años, de auscultar, es decir, examinar, excavar esos motivos reales y concretos que dieron lugar a la ruptura del matrimonio, a efecto pues de imponer ya las consecuencias de tipo patrimonial a cargo de quien promovió o de quien fue el culpable de esa ruptura. Y esto pues debe hacerlo el juez, aunque la otra parte no lo haya solicitado. Es decir, ya esto es un deber que tiene el juez de familia, debe examinar, esto es una obligación ya que él debe hacerlo de manera diligente, de manera oficiosa. Y esto por cuanto en una sentencia anterior del año 2000, la C1495 del 2000, nos decía que si el cónyuge inocente dentro del proceso de divorcio exigía en esa demanda que, pues, que el juez valorara o hiciera esa valoración de la culpabilidad, pues el juez debía hacerlo. Pero con la modificación que hubo también con esta sentencia, la 442 de 2019, es que a pesar
de que el cónyuge inocente no diga nada, o sea, dentro del proceso, no le pida o no le exija al juez que haga esta valoración, el juez debe hacerlo de forma oficiosa, como les decía, y de forma diligente. Entonces, con base en esto, pues en estos momentos, la única causal bajo la cual no existiría el riesgo de obtener una condena de alimentos a favor del cónyuge inocente sería entonces pues la causal novena, que es, como ya lo vimos, el mutuo acuerdo, ya que pues bajo esta causal las partes, como su nombre lo indica, están de acuerdo en divorciarse y no proceden, digamos, a ese tipo de reclamaciones o de indemnizaciones como lo es la cuota de alimentos para el otro cónyuge. Pero pues como sabemos que de pronto no siempre es tan fácil, que no todas las personas están de acuerdo en dar el divorcio, entonces surge esta pregunta: ¿qué hago si mi pareja se niega a darme el divorcio? Entonces, pues en mi concepto, una opción que se puede tener en cuenta para lograr el divorcio cuando, como ya lo decíamos, no existe ese mutuo acuerdo, y tratar de evitar también pues la condena de alimentos para el otro cónyuge, porque nadie va a querer que lo condenen, digamos, a pagar alimentos a una persona con la que ya uno no va a vivir más. Entonces, una acción que se puede tener en cuenta es verificar cada una de las causales, verificar muy bien cada una de ellas y tratar pues al momento de la consulta o de la asesoría, que podamos, digamos, encuadrar alguna de esas causales de acuerdo a sus condiciones. Por eso les decía, cada abogado debe analizar el caso en particular y tratar de encauzar alguna de esas causales, como por ejemplo, la causal segunda, que nos dice que habla del incumplimiento de los deberes y las obligaciones del cónyuge, de los deberes que la ley le impone. Entonces, de pronto usted no lo sabe, pero de pronto su pareja sí está incurriendo en una de esas causales. De pronto usted quiere divorciarse, pero no sabe cómo y dice, no, voy a esperar los 2 años, pero pues ya vemos que aunque espere de pronto esos 2 años para separarse, puede tener una condena en su contra si se demuestra que usted fue el cónyuge culpable de esa separación. Entonces, si de pronto usted desea iniciar el divorcio y la otra parte no le da el consentimiento, no pueden hacerlo de mutuo acuerdo, pues la solución sería esta: verificar cada una de estas 8 causales que nos dice la norma y tratar de encuadrarlas en una de ellas para que usted pueda solicitar el divorcio en su calidad de cónyuge inocente. Debemos tener en cuenta que el artículo 176 del Código Civil nos dice que los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. Entonces, estos mandamientos, digamos que resumen casi todos los deberes que tienen los cónyuges o los esposos de manera el uno con el otro. Y también nos dice esta causal segunda, que es muy común en el tema de los divorcios, nos dice que también el incumplimiento de los deberes que la ley le impone como padres, pues dan lugar a solicitar el divorcio por esta causal. Entonces, si de pronto usted ve que su pareja está incumpliendo sus deberes, y no solamente hablo del dinero que debe suministrar de pronto al niño o a la niña, a los hijos que tengan en común, sino pues hablo también de lo que es el amor, el cariño, el respeto, o sea, la recreación, todo lo que conlleva el ser un buen padre. Entonces, si usted ve que su pareja también está incumpliendo esos deberes, pues estaría incurriendo en esta causal segunda de divorcio. Entonces, esta sería pues una opción, como les decía, para poder presentar el divorcio en calidad de cónyuge inocente, encuadrar, dependiendo del caso, solicitarlo como cónyuge inocente, siempre y cuando usted no haya incurrido en ninguna de las otras causales, porque si se demuestra que usted incurrió en alguna de las otras causales, pues podría estar la posibilidad de ser condenado o sancionado a dar alimentos a su expareja. Entonces, vamos a ver cuándo es exigible esa condena de alimentos. Tenemos que una vez que se impone la sanción en el proceso de divorcio, el juez debe tener en cuenta también unos requisitos o unos presupuestos para poder fijar la correspondiente cuota alimentaria.
La Corte nos ha dicho que son 3 esos requisitos. El primero es la necesidad del alimentario, ya que la persona que no tenga otro medio para subsistir o que de pronto lo que recibe no le alcanza, lo poco que recibe no le alcanza para suplir este derecho, entonces pues la persona que solicita que la sanción de alimentos en el divorcio debe demostrar que efectivamente necesita esos alimentos. El segundo es la capacidad económica del alimentante, y esto es muy importante porque pues conforme a su capacidad, conforme a sus ingresos y conforme a las demás obligaciones que usted tenga, con base en eso se fijará la cuota de alimentos. Si usted tiene 5 hijos, pues muy seguramente en la cuota de alimentos que le fijen a su expareja no le van a fijar un 50% de su sueldo, porque deben tener en cuenta las demás obligaciones que usted tiene. Entonces ya con base en eso se fijará una cuota proporcional a su capacidad económica. Asimismo, se debe tener un título a partir del cual puede ser reclamada esta solicitud de alimentos, y pues para el caso que estamos viendo, el caso de divorcio, el título sería el de cónyuge inocente. Entonces, es importante aclarar que el pago de estos alimentos inicia desde la sentencia de divorcio mediante la cual se realiza la condena, es decir, que no existe, no hay posibilidad de que sea un pago retroactivo de las mesadas de pronto anteriores, no, sino que aplica a partir de que usted fue condenado en esa sentencia de divorcio y continuará mientras persistan, digamos, las condiciones que dieron lugar a esa obligación. Aquí es importante que tengamos en cuenta una sentencia bastante reciente, la SU 080 del 2020 de la Corte Constitucional. De pronto muchos la han escuchado porque es un caso muy famoso de una magistrada, la magistrada Estela Conto, y de su ex esposo Virgilio Albán Medina. Entonces, este caso fue un caso que inició en el año 2016, cuando la magistrada decidió divorciarse de su esposo, denunciando el maltrato familiar, los ultrajes y el trato cruel. Y en septiembre de ese mismo año, pues la Sala Civil Familia del Tribunal de Bogotá decretó el divorcio, encontrando pues que se había probado la causal segunda, que es el grave e injustificado incumplimiento de los deberes de esposo del demandado. Pero pues en este caso el tribunal aseguró que si bien hubo violencia psicológica, no había lugar a que el ex esposo de la magistrada la indemnizara con el pago de los alimentos que se le imponen, ya sabemos que se le imponen a la pareja que es culpable del divorcio. Entonces, ya que ella no demostró la necesidad que requería para recibir esos alimentos, ya que como magistrada recibía unos ingresos mensuales de 27 millones de pesos. Entonces, por lo tanto, no necesitaba una cuota alimentaria de parte de su expareja. Entonces, esto llevó a que la magistrada interpusiera una tutela que llegó primero pues a la Corte Suprema de Justicia, y pues por medio de esa tutela la Corte le dio la razón en primera instancia a la magistrada, por cuanto sostuvo en esa tutela que sin importar cuánto dinero ella recibiera por parte de su trabajo, ella tenía derecho a ser resarcida y reparada y compensada por el daño que le causó su ex esposo, ya que él había vulnerado su derecho a vivir, digamos, de forma libre de violencia y de discriminación de género. Entonces, la magistrada pues también dijo en esa tutela que la cuota alimentaria es un derecho que tiene el cónyuge inocente del divorcio y que debe ser pagada por el responsable de que se disuelva ese vínculo matrimonial. Y pues obviamente estuvo en contra de la filosofía que había manifestado el tribunal, de que entonces solo las mujeres que no trabajaban o no percibían ingresos podían ser consideradas víctimas de violencia doméstica y recibir una reparación integral. Bueno, con base en esto, pues ya el 27 de julio de 2017, la Corte Suprema acogió, digamos, esos argumentos y dijo que cualquier afrenta cometida en contra de las mujeres debía ser condenada y reparada, y con mayor razón pues las conductas cometidas dentro del seno familiar, por lo que en esos casos pues debía concluirse que la posibilidad de establecer medidas que fueran indemnizatorias en los procesos de divorcio.
Pero bueno, luego de obtener esa sentencia de esa tutela a favor, existió una segunda instancia en la cual pues otra sala de la corte le dio la razón al ex esposo de la magistrada, manifestando pues, que ella tenía otro mecanismo para exigir esa reparación que ella estaba pidiendo y que la vía no era la acción de tutela. Entonces, es decir, que para la reparación de los daños existían procesos ya de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Y dijo que pues la reparación debió haber sido entonces discutida y alegada, digamos, en el mismo tribunal que evaluó esa sentencia, digamos, de divorcio en primera instancia. Bueno, entonces, por último, este caso llegó hasta la Corte Constitucional, al despacho del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien mantuvo, digamos, la decisión de aceptar la reparación de los daños que estaba pidiendo la magistrada y concedió la protección de sus derechos a vivir, digamos, de una forma libre de violencia, a ser reparada y a no ser revictimizada. Entonces, en consecuencia, este tribunal ordenó al Tribunal Superior de Bogotá, quien profirió la sentencia de divorcio, para que se iniciara, o sea, digamos, de forma posterior en ese proceso de divorcio, para que se iniciara otro proceso, es decir, un incidente de reparación integral en el que se pudieran especificar cuáles eran los daños causados y cuáles eran esos perjuicios que había sufrido la magistrada y se pudiera, digamos, surtir como tal todas las etapas de la debida, pues del debido proceso. Entonces, asimismo, pues con esta sentencia, la Corte Constitucional exhortó al Congreso para que legislaran sobre este tipo de derechos de reparación integral, por cuanto la verdad es que actualmente en Colombia, en los procesos de familia, no se tiene un mecanismo judicial idóneo y eficaz para que se pueda pedir esta medida de reparación cuando existe pues el tema de los ultrajes, el trato cruel y los maltratos de obra. Y pues hasta el momento solo existía la posibilidad de acudir entonces a un nuevo proceso de responsabilidad civil para poder hacer efectiva esa reparación. Lo que implicaba pues obviamente que la persona, el cónyuge inocente, iniciara un proceso diferente y una mujer que había sido víctima, digamos, de violencia, además de todo lo que había tenido que pasar en el proceso de divorcio, que son unos procesos bastante extensos y desgastantes, de pronto los que ya han pasado por ese tipo de procesos. Entonces, aparte de todo lo que había pasado en el proceso de divorcio, tenía que iniciar un nuevo proceso también extenso y volver a recordar, volver a expresar, volver a decir todo lo que había sucedido, digamos, en este caso. Bueno, entonces con base en esta sentencia de unificación, podemos ver efectivamente que hubo un cambio con respecto a la causal tercera, que es la que habla de los maltratos, los ultrajes y el trato cruel, ya que pese pues a que el cónyuge inocente no necesita entonces los alimentos, como lo decíamos al inicio, que era uno de los requisitos. Entonces, pese a que ese cónyuge inocente no necesita esos alimentos porque tiene capacidad económica para poder subsistir por sus propios medios, entonces ahora tenemos que existe la posibilidad de que pueda recibir una cuota de alimentos, pero a modo de sanción que aplicaría, digamos, para reparar, o sea, como una reparación integral de los daños y perjuicios que le fueron ocasionados a causa de todos esos maltratos que sufrió durante el matrimonio. Entonces, por esto, insisto, reitero, pues nuevamente que ante cualquier de pronto trámite que usted o algún conocido, algún familiar desee iniciar para tramitar el divorcio, es lo más aconsejable es que primero se asesore con abogados expertos en el tema, como los que tenemos acá en Derecho y Propiedad, que incluso pues ya se están implementando, se han venido implementando ahora en las nuevas demandas de divorcio a partir de esta sentencia, pues se ha venido solicitando pues ese tipo de reparación integral sobre los daños y perjuicios desde un inicio de la demanda. Entonces, bueno, pasamos ahora a otro tema que es cuánto dura esta obligación. Y tenemos que el artículo 422 del Código Civil nos dice que los alimentos que se den por ley
se entienden concedidos para toda la vida del alimentario. Nos dice ese artículo, siempre y cuando se continúen las circunstancias que legitimaron la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que la obligación alimentaria entonces se entiende por toda la vida de ese cónyuge inocente. Sin embargo, pues nos ha dicho la Corte en la sentencia T509 de 2011, donde se refirieron a este tema, pues nos dice que esta obligación alimentaria por regla general se mantiene por toda la vida del alimentado, pero mientras se conserven las condiciones que dieron origen a ella, es decir, mientras subsista la necesidad del alimentario, pues ya sabemos en los casos en los que sí aplica el tema de la necesidad del alimentario y la capacidad económica del alimentante. Pero adicional a esto, en los casos de divorcio, se requiere además que el cónyuge inocente no inicie una nueva vida marital con otra persona, pues en este caso se extinguiría ese derecho. Por lo cual, si de pronto usted ya fue condenado en un proceso de divorcio, ya fue condenado a dar alimentos a su expareja y sabe o tiene conocimiento que esa persona, su ex esposo o ex esposa, inició una nueva vida marital con otra pareja, tiene un nuevo esposo, vive en unión libre, digamos, con otra persona, entonces usted puede presentar una demanda de exoneración de esa cuota de alimentos porque se entiende que ya la persona tiene una nueva relación y ese nuevo cónyuge o ese nuevo compañero permanente es quien tiene que velar y responder por la subsistencia de su pareja actual. Entonces, en ese caso se puede iniciar una demanda de exoneración de cuota. Asimismo, pues si de pronto usted ya sabe o conoce que su expareja que no tenía cómo subsistir, ahorita ya tiene un empleo, tiene buenos ingresos, tiene negocios, bueno, digamos que ya no existe esa necesidad de recibir alimentos, pues también podría iniciar esa demanda para la exoneración de la cuota de alimentos. Entonces, bueno, hasta aquí todo lo que habíamos hablado era con respecto al divorcio o a las parejas que estaban casadas y que habían decidido divorciarse. Pero entonces, muy seguramente surge esta duda. ¿Puedo solicitar cuota de alimentos a mi ex compañera permanente? Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, la Corte en la sentencia STC 6975 de 2019 nos dice que sí, que aunque se disuelva la unión marital, de hecho es posible pedir cuota alimentaria al excompañero. ¿Y por qué es posible? Pues en razón de la solidaridad, los deberes de solidaridad, de justicia y de equidad. En esta sentencia el magistrado pues, de la Sala Civil Familia nos dice, explicó que puede existir una reclamación alimentaria cuando existe una separación definitiva en una unión marital de hecho, y esta decisión se tomó luego de estudiar un caso en el que la pareja que no estaba unida en matrimonio pues había decidido terminar su relación. Y en este caso, pues la Corte amparó este derecho y tuvo en cuenta incluso que no debe existir discriminación de género, ya que esto aplica tanto para parejas del mismo sexo como pues, para parejas heterosexuales. Entonces, en esta oportunidad, la Corte ha invitado a los jueces para que analicen cada caso en particular y que tengan en cuenta que con posterioridad a la ruptura o a la separación de esa unión marital de hecho, pueden llegar a reclamarse alimentos analizando pues obviamente en cada caso también los problemas de inocencia y de culpabilidad. Y pues según nos dice esta sentencia, no puede sostenerse entonces pues de cara o frente a la constitución política de nuestro país que las parejas entonces que no tienen un vínculo digamos solemne o contractual como lo es el matrimonio, que no tengan derechos entonces similares a los de quienes sí se comprometieron bajo este vínculo del matrimonio. Y con mayor razón, pues, respecto a derechos que son básicos como los derechos alimentarios o las prestaciones alimentarias. Entonces, en este caso, la Corte precisa que sí se puede reclamar alimentos cuando uno de los ex compañeros permanentes se encuentre bajo una necesidad demostrada.
Es decir, es importante demostrar que quien solicita el alimento no cuenta con la posibilidad para sostenerse de forma económica por sí solo y que el obligado a dar alimentos pues cuenta con de pronto medios para suministrar esos alimentos, porque si de pronto el compañero no tiene trabajo o lo que gana es muy mínimo y no le alcanza para sostenerse, entonces pues tampoco podría hacerse cargo de otra persona. Entonces, pues en este caso lo que debe hacer la pareja o la expareja si adelanta la separación de la unión marital, de hecho, ya sea de mutuo acuerdo o de forma contenciosa ante un juez, pues ante ese mismo juez puede solicitar que se le fijen unos alimentos a su ex compañero permanente, a cargo de su ex compañero permanente. Y si no, pues si de pronto no habían tramitado la separación por vía judicial, entonces puede citar a la persona a un centro de conciliación para ver si se puede llegar a fijar una cuota por ese medio, y si no existe un acuerdo entre los ex compañeros para fijar esa cuota, entonces se podrá acudir ante el juez de familia con la respectiva constancia de no acuerdo conciliatorio. Entonces, bueno, hasta aquí el tema de la cuota alimentaria para las exparejas. Espero pues les haya gustado el tema. Hasta acá la capacitación. Quedo atenta a cualquier duda o cualquier inquietud. Bueno, doctora Luz Angélica, muchísimas gracias por atender, digamos que esta invitación, por explicarnos este tema que muchas veces pues causa digamos que mucho interés y controversia, dado también, por ejemplo, y pues quisiera de pronto hacer esta pregunta, y es relacionada con qué pasa de pronto cuando la persona ya no quiere vivir o ya no quiere convivir con su pareja, que mucho pasa, ¿cierto? ¿Es posible de pronto separarme simplemente por el hecho de ya no querer vivir con mi pareja? Sí, efectivamente, la persona se puede separar, obviamente. Si dice, no, ya yo no quiero estar más con esa persona, se separan. Pero pues ya sabemos que con base al tema que tratábamos y a las sentencias, que si se adelanta el proceso de divorcio, y se demuestra que esa persona fue el culpable de esa separación, porque un día dijo, no, me voy, ya no quiero seguir más, entonces puede ser condenado a dar alimentos si así lo solicita su cónyuge, su expareja sentimental. Ya sabemos que puede ser condenado a dar alimentos. ¿Qué pasa de pronto dentro de las causales? Por ejemplo, veíamos nosotros las relaciones sexuales extramatrimoniales, veíamos nosotros el tema de la enfermedad por causa de pronto una enfermedad fatal o terminal. En estos casos es posible que la persona, por ejemplo, que está enferma o que cometió las relaciones sexuales pueda decir, vea, estoy enfermo y quiero divorciarme por seguridad de mi pareja. O cometí de pronto relaciones sexuales extramatrimoniales, le fui infiel y quiero divorciarme de mi pareja. No, bueno, mira, con respecto a las relaciones sexuales extramatrimoniales, en el tema de los divorcios, o sea, nadie puede alegar su propia culpa, es decir, yo no puedo ir ante el juez y decir, yo me quiero divorciar porque fue culpa mía, yo le fui infiel a mi pareja. Eso no se puede, porque el artículo 156 del Código Civil nos dice que el divorcio solamente puede ser demandado por el cónyuge inocente. Entonces, si yo presento esa demanda diciendo, no, mire, yo cometí esta causal y yo me quiero divorciar, pues no van a darle trámite a ese divorcio, porque solamente puede ser alegado por el cónyuge inocente. O, pues, si se le da trámite, ya sabemos que lo van a condenar obligatoriamente entonces a dar alimentos, porque él mismo está aceptando esa culpabilidad. Muchas veces de pronto se nos presentan situaciones cuando de pronto tienen hijos menores, ¿cierto? ¿Qué pasa de pronto cuando esos hijos menores, de pronto yo estoy de acuerdo y lo podemos hacer de mutuo acuerdo, pero yo estoy de acuerdo de pronto en divorciarme, pero no estoy de acuerdo con relación a lo que tiene que ver con el régimen de alimentos y de visitas? ¿Es posible, pues en este caso, hacerlo también por de pronto trámites notariales o bajo causal de mutuo acuerdo? ¿O necesitamos estrictamente irnos donde el juez de familia? No, mire, si hay mutuo acuerdo en el divorcio y hay hijos menores, pues ahorita actualmente se debe llegar a un acuerdo también en cuanto a la cuota de los alimentos de los niños,
porque si el divorcio se tramita ante notario de mutuo acuerdo, por obligación la notaría debe remitir ese acuerdo, o sea, de los alimentos, debe remitirlo al defensor de familia para que el defensor apruebe ese acuerdo. Ese acuerdo debe ser no solo de la cuota alimentaria, sino también de las visitas, todo de las fechas especiales, bueno, mejor dicho, la salud de los niños, la recreación. Debe ser un acuerdo completo, y entonces si no hay acuerdo entonces en cuanto a la cuota de alimentos de los niños, pues ya les tocaría hacerlo a través de vía judicial para que el juez entonces asigne esa cuota conforme pues a la capacidad económica de cada padre. Doctora, hablaba usted sobre el tema de que podíamos solicitar la exoneración de cuota alimentaria, digamos que cuando la persona o la pareja tenía otra persona. En este caso, esta persona tiene que ser cónyuge o compañero permanente o puede ser, digamos, un novio. Pues debe haber iniciado la vida marital. Lo que nos dice la Corte es que debe haber iniciado la vida marital con esa otra pareja, es decir, que estén viviendo juntos. Porque cuando están por lo menos ya viviendo juntos en unión marital de hecho, pues obviamente ya esa responsabilidad de darle alimentos a su compañero o su cónyuge, pues es de la pareja actual, de la persona que está actualmente. Si de pronto pues es un noviazgo o algo pues que la persona, algo esporádico que la persona pues se vio, no tendríamos cómo demostrar que ella inició o que él o ella inició pues ya una nueva relación con otra persona. Simplemente la persona puede decir, no, yo no tengo nada con él, pero ya cuando están viviendo juntos es cuando procedería entonces esa exoneración. Bueno, nos preguntan por Facebook, Ángela Medina, le agradecemos por estar con nosotros, nos dice, ¿qué pruebas son las idóneas para probar esta causal objetiva de separación de cuerpos por 2 años o más? Pues es muy importante los testigos, principalmente en estos casos de separación de cuerpos. Los testigos son fundamentales, que digan, no, él ya no vive con esa persona, se mudó hace tanto tiempo, pues de pronto sí, incluso si cambió de ciudad, entonces, y que pues lo importante es que la persona no haya vuelto con su expareja durante ese término, o sea, que no haya habido ningún tipo de reconciliación, porque a veces pasa también que sí, llevan 5 años separados, un ejemplo, pero es que al año vienen y se ven, se visitan, están juntos por una semana, luego otra vez se dejan, entonces allí no habría una separación digamos, continua por más de 2 años. Entonces, muy importante tener en cuenta eso, y sobre todo, pues, con los testigos de las personas a los que le consta esa separación, pues se probaría esta causal. ¿Qué pasa? Nos pregunta el señor Bernardo Vargas desde Facebook, nos dice, para exigir alimentos al cónyuge, ¿obligatoriamente tengo que estar en estado de necesidad o indefensión? Sí, en principio sí, ya sabemos que dependiendo, digamos, de la causal, con respecto a la causal tercera, que es la de los ultrajes o los tratos crueles, los maltratos, pues con base en esta, con base en la nueva sentencia, bajo esta causal no tendría que estar en estado de necesidad, pero con base en las demás causales, sí tendría que tener una necesidad de recibir alimentos, porque si no los necesita, entonces en principio pues la jurisprudencia de la Corte nos dice que no es posible entrar a suministrar, a solicitar alimentos o a recibir alimentos si yo no los necesito. Nos pregunta el señor Carlos Zamboní, buen día, entonces ahora se corre el riesgo que en todos los divorcios se ha condenado a alimentos. Básicamente sí, sí señor, con base pues en estas modificaciones, ya incluso como les decía, si se alega la causal de separación de cuerpos, usted puede llegar a ser condenado a dar alimentos si se demuestra que usted fue el culpable. Si usted no fue el culpable, pues usted puede estar tranquilo, puede mandar el divorcio, que usted no fue el culpable. Si fue su compañera o su compañero quien cometió la falta, usted puede demandar libremente que no va a ser sancionado, pero si usted sabe que es culpable, pues se corre ese riesgo de que sea sancionado con la cuota de alimentos. Doctora, ¿podemos de pronto hacer un corto recorder rápidamente de las causales que exigen, entonces que se generaría el tema de culpabilidad? Sí, señor, ya la busco por aquí.
Lo digo pues Entonces, para de pronto tener en cuenta, digamos que para todos los que nos ven en este momento, de pronto saber cuáles son específicamente esas causales que podrían condenarme a pagar unos alimentos. sí, aquí las pueden ver, las están viendo. Sí, doctora. Son las relaciones sexuales extramatrimoniales, el incumplimiento de los deberes que la ley les exige como cónyuges, incluso también como padres. Si usted incumple sus deberes como padres también puede ser condenado. Los ultrajes, el trato cruel, la embriaguez habitual de uno de los cónyuges, el uso de las sustancias alucinógenas que no hayan sido por prescripción médica, una enfermedad grave e incurable que afecte, digamos, que imposibilite la vida marital con la otra persona, puede ser una enfermedad física o psíquica, también una conducta tendiente a corromper o pervertir al otro o a sus hijos o a cualquier persona que esté bajo su cuidado y que viva bajo el mismo techo. Y pues la octava, que es la separación de cuerpos por más de 2 años. Bueno, podemos revisar de pronto esa diapositiva, doctora. ¿Es posible entonces decir que si usted incumple en el matrimonio, porque pues ahí bien veo yo 8 causales, entiendo que son 9, ¿verdad? La Entonces, novena es el mutuo acuerdo. correcto. Entonces, la única que me libra de no tener pago de sanción de alimentos es la novena. Exactamente, el mutuo acuerdo que se tramita, o sea, es que es lo ideal o lo que nos dice siempre la Corte. Si ustedes para casarse, para suscribir ese vínculo matrimonial con la otra persona, pues lo lógico sería que las cosas se disuelven igual como se hacen. Entonces, lo lógico sería que existiera el mutuo acuerdo también para separarse, pero pues como ya sabemos que no siempre las cosas son tan fáciles, entonces ahí es donde viene el... Doctora, ¿qué pasa de pronto en el caso donde los dos sean culpables? En ese caso, ninguno de los dos, o sea, podría exigir una cuota de alimentos para el otro, o el juez no debe conceder entonces cuota de alimentos para ninguno de los dos porque los dos fueron culpables del divorcio. Nos pregunta el señor Orlando Ramírez Rodríguez, nos dice, ¿cómo hago para probar que tiene una nueva relación marital de hecho? Los testimonios son fundamentales. De pronto, los testimonios, o si de pronto la persona, ahorita con el tema de las redes sociales, si se casó, pues muy seguramente va a subir fotos de su nuevo matrimonio en las redes sociales, las fotos con su nueva pareja. De pronto ya ahorita las cosas son muy públicas, entonces se puede solicitar el testimonio o si de pronto el señor pues digamos ya la tiene vinculada al tema de la salud, ya aparece como beneficiaria de salud de la otra persona, entonces pues hay que buscar de pronto, como les decía, cada caso es particular, entonces en algunos casos los mismos familiares de la persona sirven como testigos de que para el cónyuge que quiere demandar y sirven como testigos para decir sí, ella ya tiene un nuevo esposo, ella tiene un nuevo marido, o sea, entonces hay que, analizando el caso, mirar qué pruebas se pueden entrar a solicitar para demostrar que efectivamente esa persona ya tiene otra pareja. Bueno, para todos los que nos ven en este momento, no olviden conectarse diariamente de lunes a viernes a las 9 de la mañana aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Nos puede ver en vivo y en directo a través de la plataforma Meet o a través de Facebook Live de Derecho y Propiedad. Nos puede ver en Instagram, en Twitter, en YouTube. La idea es que usted pueda aprender sobre todos estos temas de gran importancia. Mañana, jueves 24 de septiembre, tenemos la capacitación Legalidad de las firmas digitales. Entonces, no olviden conectarse con nosotros para conocer acerca de este tema. Igualmente, saben ustedes que si tienen alguna consulta, alguna situación, algún caso que quieran que abogados expertos como la doctora Luz Angélica Velázquez en la mañana de hoy podamos atender su caso y podamos ayudarle a resolverlo, a encontrar las soluciones con alternativas, no olvide que se puede comunicar con nosotros a través de los teléfonos del área comercial y los teléfonos del área de servicio al cliente 320-233-0619 o 314-475-1002. Nos puede escribir también al correo servicioalcliente@derechoypropiedad.com o comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube o chatee con nosotros en nuestra página web
www.derechoypropiedad.com. Derecho y Propiedad le da la solución a todos sus problemas jurídicos. Doctora Luz Angélica Velázquez, muchísimas gracias por estar esta mañana de hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Esperamos verla nuevamente aquí en Diálogos Jurídicos para hablar de otro tema de interés de todos nosotros. Sin embargo, Dios mío, quisiera de pronto terminar con dos preguntas que nos dejan en Facebook para pues, poder ayudar, digamos, que a todas estas personas que nos ven. Nos dice el señor Pedro Guevara, ¿cuáles son las causales de necesidad o indefensión? Las causales de necesidad o indefensión, pues como tal sería que usted, pues hablando ya estrictamente del tema de divorcio, usted necesita alimentos porque usted, digamos, no trabaja, no tiene ningún ingreso, usted dependía, digamos, económicamente de su esposa o de su compañera, entonces que quien lo mantenía o quien mantenía ese hogar era esa persona, entonces usted simplemente tendría que demostrar que usted no está trabajando, no tiene con qué mantenerse, si de pronto incluso es una persona discapacitada, pues obviamente aportar las pruebas de que usted no puede conseguir trabajo porque es una persona discapacitada. Y bueno, como les decía, ahí habría que analizar cada caso, pero lo que usted debe demostrar es que no tiene otro medio para mantenerse económicamente y que pues solamente dependía de lo que su pareja le suministraba. Nos pregunta el señor Orlando Ramírez Olaya, para finalizar, doctora, si esa enfermedad física se dio en curso de la cohabitación, ¿aún así procedería la condena a pagar alimentos? ¿Dónde quedaría el socorro mutuo? Yo quisiera también, doctora, a ver si podemos de pronto contextualizar un poco el tema, digamos que manifestando que pues si usted tiene una enfermedad, o sea, si usted tiene una enfermedad, la persona que demanda esa enfermedad es la culpable, ¿es así? No, mire, vamos a leer como tal, es lo que dice la causal específicamente, nos dice: toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o psíquica de uno de los cónyuges que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge. Imposibilite, pues, digamos, la comunidad matrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Pues si de pronto yo tengo una enfermedad psicológica, o sea, una enfermedad psíquica que pone en peligro, pone en riesgo a mi pareja o a la otra persona, porque de pronto tiene ataques, no sé, agresivos, que se intenta suicidar él o intenta matar a su pareja, bueno, porque ha habido casos. Entonces, el cónyuge puede demandar ese divorcio bajo esta causal. Obviamente tendrá que demostrar que efectivamente su pareja está diagnosticada con esa enfermedad y en ese sentido pues no habría lugar a la condena de alimentos, no habría lugar a esa condena de alimentos por cuanto pues no es el cónyuge culpable, o sea, el que tiene la enfermedad es la otra persona y está poniendo en riesgo mi vida y la vida de mis hijos, por ejemplo, entonces pues allí esa persona sería un cónyuge inocente que puede entrar a demandar bajo esa causal. Bueno, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros ahora sí esta mañana. Esperamos verla nuevamente. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. No olviden comunicarse aquí con Derecho y Propiedad. En Derecho y Propiedad le ofrecemos alternativas de solución a todos sus problemas jurídicos. Nos vemos entonces mañana. Ya saben, legalidad de las firmas digitales. Los esperamos aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Pasen un feliz día, que estén muy bien. Chao, chao.